noches, edición número 602 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches y muy feliz cumpleaños. Gracias, querido. Ah, feliz cumpleaños. Te había traído un vino, por lo menos un champán, un espumante. Como por eso le dijimos lo del vino. Sí, pero no me dijiste. Una de sus bodegas. Hoy lo tenemos No me invitado. dijiste que era tu Se cumpleaños. presentó solo el doctor Facundo Suárez Lastra, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, se presentó solo porque aparte, como ya lo he dicho en otros programas, es un importante productor vitivinícola. Ya en realidad esto viene de tradición familiar. Lo que pasa es que él le ha dado un nuevo empuje a la bodega. Sí, mi hijo en realidad. No es una bodega, hacemos vinos en otra bodega, pero hacemos vinos. Tenemos más calidad y buen gusto que importancia, que volumen. Así que por eso le habíamos dicho antes de empezar el programa que alguna vez tendría que tener algún vino, como muchas veces nos traen Fernando Iglesias, Beatriz Arlo, María Sáez Quesada. Él podría tener un vino, pero lo dejamos por otra vez. Facundo Suárez Lastra, ya lo presentamos porque el programa es así espontáneo, como decimos siempre con Osvaldo, lo hacemos sin red. Es candidato a diputado por la lista Vamos Juntos en el 7º lugar y titular de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires, además de haber sido jefe, intendente en aquel momento, lo que venía a ser el jefe de gobierno, porque en realidad él fue uno de los más acérrimos impulsores, aún antes de la reforma de Santa Fe del 94, en la elección directa del intendente de la Ciudad de Buenos Aires y que no fuera un comisionado elegido en Balcarce 50. Más allá que en ese momento gobernaba la nación el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que a propósito se conmemoró hace muy pocos días el famoso acto en Ferro. 30 años, ¿no? 30 años del acto en Ferro. No, 30 no puede ser. no, 30 puede ser. Un aniversario. Fue un aniversario. 30 no. Lo que pasa es que tuvo bastante Fue en el difusión 83, en las redes sociales y todos recordamos el fervor que había en aquel momento con ese discurso tan pletórico de energía que impulsaba, con una democracia que la gran mayoría de los jóvenes desconocían, con una democracia incipiente y que hemos sabido, más allá de los altibajos, consolidarla en todos estos años. Hay varios temas, algunos de orden internacional. Acá Osvaldo tiene El País, donde habla de las elecciones que hubo ayer o del referéndum que hubo en Cataluña, un referéndum bastante extraño, por cierto, porque fue absolutamente ilegal y que precipita quizás una crisis política en España inédita prácticamente, o la más seria desde el comienzo de la democracia, desde el comienzo, sí digo bien, de la democracia monárquica que se inició con la Constitución del 1978 y que tuvo un atisbo en el año 81, el 23 de febrero, por el alzamiento de un coronel Tejero que protagonizó el famoso Tejerazo. Esto me parece que es serio y que habla también, se inscribe a mi juicio en un marco más amplio de un resurgimiento de autonomías en distintas regiones, sobre todo de la vieja Europa, por un lado con la inmigración que se produce de todas latitudes, por otro lado con el poco aumento que existe demográfico por parte de las familias de los europeos, en detrimento de las familias de los inmigrantes, que hay estudios muy serios que hablan de que cada familia europea, tradicionalmente europea, tiene un hijo por matrimonio y en cambio los inmigrantes, particularmente los que provienen de repúblicas o por lo menos de tradición musulmana, superan largamente los 4 o 5 hijos por familia, lo cual habla de una composición demográfica que va a tener una modificación sustancial en las próximas décadas. Pero vamos al tema del referéndum y después también, por supuesto, al tema de que ha desnudado, y también se refiere un poco con aquello que Alfonsín, con su sabiduría, trató de evitar que fuera este manejo indiscriminado que tenían y absolutamente feudal que tenían los sindicatos y las obras sociales administradas por ellos. No porque descreamos de los sindicatos, por cierto, al contrario, los sindicatos son una herramienta fundamental en la democracia, pero sí de que tengan un manejo omnímodo, que los coloque por encima de la ley, que incurran en prácticas extorsivas, que impiden la inversión genuina,
que llegue a estas playas y sobre todo también que atentan contra la seguridad jurídica. Y algún otro tema, si anunciamos, como si fuera el sumario, el último tema es el vinculado con el crecimiento justamente que ha tenido la economía y distintos parámetros, con cifras oficiales ciertas que se encuentran avaladas también por otros indicadores de origen privado, de cómo viene produciéndose este despegue. Dicho esto, y con una velocidad impuesta por este tema de que se nos achica el programa por los cortes de los partidos políticos, vamos al tema del referéndum ilegal, como lo habíamos presentado en Cataluña, y tu opinión. Yo creo que es una desgracia. Las imágenes que hemos visto estos días, una multitud que quiere manifestarse y hacer una votación que es a todas luces ilegal según el ordenamiento jurídico de España y la Corte así lo han establecido, un gobierno nacional que reacciona mal, un gobierno local con poca propensión al diálogo y con un dirigente político bastante particular. El jefe del gobierno autónomo de Cataluña es un político sin mayor experiencia, con un estilo y una impronta personal que tampoco hace muy cómodo el diálogo, y un pueblo que tiene ganas de ser considerado de una forma distinta. A mí, la verdad, el reclamo de Cataluña, de que se respeten los criterios generales que los acuerdos y la Constitución y el proceso de democratización y reconocimiento de autonomías que implicó el proceso democrático en España, que venía de un proceso dictatorial con Franco, en el cual se habían restringido todas las autonomías y se había centralizado totalmente el poder, es una demanda que existe y es legítima y que expresa muchísimo, pero ha estado muy mal manejado. Yo creo que yo aspiro a que Cataluña pueda formar como una autonomía con los poderes propios que la Constitución española permite para las autonomías, pero que forme parte del Reino de España, que sea parte de la misma nación, si sean republicanos, serán monarquía, serán monarquía. Pero me parece una lástima que un país que viene saliendo adelante, que viene con un esfuerzo grande, Cataluña, que es una región particularmente activa en el mapa de España, me parece que se requiere más de la política. Cuando uno que se dedica a la actividad política ve tan mala performance de la política, yo creo que Rajoy ha dejado mucho que desear, creo que el gobierno de Cataluña ha dejado mucho que desear, y me parece que España y Cataluña merecen una política más capaz de dialogar, de generar acuerdos, de establecer consensos. Vale la pena hacerlo, es un esfuerzo, pero creo que el camino es ese, el camino es el diálogo y lograr acuerdos políticos que introduzcan reconociendo los derechos autonómicos de Cataluña. Hoy se lo ve difícil, ¿no? Porque pareciera que se ha tensionado mucho la cuerda. Por un lado, la Generalitat, el gobierno de Cataluña, que va adelante con un referéndum al que la justicia había declarado ilegal, como que es manifiestamente ilegal. Por otro lado, salen eufóricos diciendo 90% está a favor, 90% de los que votaron, que es aproximadamente el 40%, sin control, sin boleto oficial, es decir, ha sido una consulta más bien informal. Ahora, Rajoy, digamos, podía haberse quedado en el hecho de que la consulta era ilegal, que no tenía efectos jurídicos, pero decidió además reprimir y con falta de cierta cintura, violencia. como dijo bien, falta de cintura. Claro. Y eso a su vez puede hacer que la tensión aumente y que sea más difícil el diálogo que vos decís y que creo imprescindible. Es cierto que la tensión lo dificulta, pero también yo creo que están en una situación tan sin salida y tan agotados los caminos que han optado hasta ahora, que me parece que están de alguna forma obligados. Hay una mirada en el mundo, la comunidad europea, que no les llevaba mucho la punta a esta situación, ahora se está preocupando. España es un jugador muy importante en la comunidad europea. Cataluña es una región muy importante también en la zona, limítrofe con Francia. Es algo que importa mucho, y me parece que hay una demanda que me parece que también es una oportunidad. Las propias imágenes que fueron salvajadas, mujeres tomadas de los pelos, gente mayor siendo atropellada innecesariamente por la policía. No era que había un grupo de hostiles enmascarados tirando hondazos. Eran ciudadanos que querían votar. Yo creo que hay cosas que Rajoy tiene que pensar. Mucha gente del Partido Popular lo ha criticado. El Partido Socialista, que está totalmente en contra de la separación de Cataluña de España, también criticó, todos se solidarizan con la idea de que
Cataluña no se independice, que mantenga su régimen autonómico pero no se independice. Pero con esta movida de Rajoy, la forma que condujo esto, me parece que se manejó tan mal que también es una oportunidad que deberíamos procurar, o la comunidad internacional, y presionar para que arranquen de nuevo, dialoguen, establezcan criterios distintos. Estos brotes populistas que suceden en Europa también están preocupando mucho a Emmanuel Macron y a Angela Merkel. Si bien tienen una lengua propia y todo, también otras regiones de España también la tienen, el País Vasco por caso. Pero además, yo digo, un camino, está claro que Puigdemont y Rajoy se movieron mal, pero yo digo, un camino no podría ser explorar la posibilidad de ir dentro de este esquema de monarquía parlamentaria que tiene España, ir a un sistema más federal. Sí, un Estado pronto, federal, un eso Estado yo federal, creo que debe que ser, les ¿no? respete las autonomías. Bueno, la Constitución española las reconoce y las respeta. Hay un problema con los ingresos, Claro. con cómo son los tributos. Me parece que toda la sociedad, acá mismo lo estamos viendo. Sí. Digamos. Hay un punto donde tampoco se puede seguir expoliando a Gran Buenos Aires. El 37% de la riqueza se genera en el Gran Buenos Aires, y a la hora de distribuir esa riqueza no vuelve al lugar donde se genera en infraestructura, en obra, en servicios públicos. Entonces, los países tienen que procurar equilibrios, y me parece que en España el camino es el equilibrio, que se reconozcan los derechos, las capacidades económicas, que haya solidaridad entre los sectores más pujantes con los sectores menos pujantes para ser inclusivos y acompañarlos. Pero me parece que tiene que haber un cambio. Así como está la cosa, se agotó. No. Igual de este reclamo legítimo se cuelgan algunos partidos y grupos que son más bien antisistema, ¿no? No, seguro. Bueno, Podemos ya salió a pedir la renuncia a Rajoy. Bueno, la verdad que se manejó mal, pero es el jefe de gobierno de España y tiene que ser quien encabece una reconversión de esta conversación. De Cataluña pasamos a la situación del gremialismo, que bueno, en las últimas horas esta detención, esta obscenidad por parte del dirigente denominado Pata Medina, deja al desnudo prácticas extorsivas, una obscenidad absoluta en cuanto a la manifestación de riqueza, no solo en cuanto a que se trata de riquezas mal habidas, sino en cuanto a autos, 100 autos, siente como un deleite en esto. 100 autos, ¿cómo hacen para manejarlos? No, y perdón, Sí. No, y sobre todo, me parece que lo más grave de todo es la actitud extorsiva que ha significado una disminución de las inversiones y de la obra civil en La Plata, digamos. Empresarios que dicen no se puede trabajar con una persona que nos extorsiona de la forma en que nos extorsiona este gremio, al punto tal que ni siquiera tuvo la solidaridad de la conducción nacional del gremio. Seguro. Yo creo que esto habla de un sindicalismo, de un tipo de sindicalismo que no es todo, que no puede funcionar absolutamente más, pero también habla de algo que debemos mirar con atención y que es una muy buena señal, de que el cambio en la orientación política del país, el cambio en la relación entre la sociedad y los poderes públicos y cómo se tramitan las demandas, está haciendo que la justicia, que los mismos jueces, que eran muy pocos propensos a avanzar sobre algunos casos, estén haciéndolo. Y yo creo que esto es producto no de ninguna vulneración de la independencia de poderes. Esto no es un producto del Ejecutivo, que tiene una determinación más fuerte de la que tuvieron antes que lo cubrían, sino que hay una mayor permeabilidad de la justicia a la demanda de la sociedad, que se expresa cada vez con más firmeza en el sentido de decencia, de corrección. La justicia está actuando muy lenta, muy perezosa, muy mal, y esta presión está haciendo que empiezan a aparecer. Y no solamente es esto es el Caballo Suárez, esto es la mitad del gabinete de Debido, el mayor administrador de recursos de la República Argentina, que por más tiempo manejó más cantidades de dinero, con casi todo su equipo procesado, muchos ya detenidos con prisión preventiva, algunos con condenas. Bueno, esto está pasando, una justicia que empieza a reaccionar por una demanda de la sociedad que tiene que estar muy atenta, porque estos mismos jueces eran lentos. Entonces, Tortuga Casanelo, por ejemplo. No los idolatremos, digamos. Seguro. Pueblo en marcha presionando, sociedad que reclama, decencia, ética, bueno, que empiecen a funcionar, porque creo que eso es un dato positivo, ¿no? El tema para que sigamos después de la pausa. ¿Cómo no?
Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y hablábamos de estas prácticas extorsivas que tienen algunos sindicalistas, y ponemos el acento en esto porque si no parecería que estamos haciendo una generalización absolutamente injusta. Y como decía bien Facundo, atentan contra la posibilidad de inversiones genuinas, contra la seguridad jurídica. En este caso se trataba hasta la obligatoriedad de que algo lógico que se le diera al trabajador, el desayuno, el almuerzo, estaba absolutamente direccionado a precios exorbitantes a una empresa que era subsidiada, o subsidiaria mejor dicho, o a la cual pertenecía también un grupo allegado al Pata Medina, ¿no? Sí. O sea que estas son las cuestiones que uno, digo, tiene que corregir. Ahora esto estaba a la vista de todo el mundo. Esto tuvo que contar con la... Pero tuvo la quiescencia de Scioli, esto es evidente, pero no seamos ingenuos. Es como cuando, por ejemplo, uno lo escucha a María Eugenia Vidal o a Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, de algunas cuestiones que dicen como, ¿y la policía no sabía nada? Sí, son vicios que se tienen que corregir, son vicios que vienen de hace muchísimos años. O sea, esto es lo grave. Quizás si en aquel momento hubiera salido la ley Mucci, es bueno recordarlo a la gente esto, se podían haber torcido estas prácticas porque se hablaba de una democratización de los sindicatos, se hablaba de que hubiera organizaciones mucho más horizontales. Aclaremos, perdón, porque algunos quizás no lo saben, sí. Es una ley, un proyecto de ley de Alfonsín que estuvo a punto de... En el comienzo mismo de su gobierno, sí, y que por un voto en el Senado no fue que no fue aprobado. Esto empalmaba también con el famoso pacto sindical militar. Vamos a la política local. La economía, a nuestro juicio, arrancó. Sí, totalmente. Arrancó, se sostuvo, sigue creciendo y lo que le va a impulsar más es que al margen, porque hace unos meses teníamos el dato que había arrancado, pero no había llegado a la sensación, no había la percepción. ¿No? Hoy uno, sobre todo en los sectores de clase media, media-baja, pregunta, cuando uno no tiene un primo, tiene un sobrino o algún joven que está sacando un crédito hipotecario para hacer la vivienda, cosa que no sucedía en el país hace años y años. Entonces, fue llegando y ahora lo que la va a impulsar, me parece, es lo que le estuvo faltando en estos meses, que es el espíritu colectivo de la sociedad. Hay una sociedad que empieza a ver que el camino es así, que empieza a ser optimista, que empieza a ver que esto anda, que todas las dudas y los miedos que se le fueron poniendo se van evaporando y que hay un camino de crecimiento y desarrollo. Y esto va a ser, y el principal signo que demuestra eso,
es el crecimiento por encima de todas las expectativas de la inversión. La inversión hoy está en casi 17, 18 puntos del producto, volviendo a ser casi el 50% más del mejor cálculo que se había previsto. Es porque empieza a haber argentinos que empiezan a comprar equipamiento para generar actividades productivas, que a su vez generan puestos de trabajo. Yo creo que empezó a crecer y empezó a crecer firme, y si esto pasó a partir de la señal que dieron las PASO, que no son nada más que una encuesta, yo creo que si el gobierno logra fortalecerse en esta elección, si hay una apuesta muy fuerte, un grito fuerte de la sociedad argentina con relación al cambio, que es el apoyo a las propuestas del gobierno de Cambiemos en todo el país, yo creo que este impulso que ya vemos va a profundizarse, va a ser más sostenido, va a ser más alto y más duradero en el tiempo. La baja de la inflación también, y también la baja de la pobreza. Lo que ocurre es que muchas veces se dice, bueno, igual están en números altos, pero yo desconfiaría mucho cuando algo baja abruptamente, que sería lo ideal, porque esto después puede tener rebotes muy fuertes. O sea que me parece que la política gradualista es, en este caso, me parece la más sensata, ¿no? Yo creo que fue un gran acierto, y el tema de la pobreza, 1.7 de disminución, son 680.000 argentinos que salieron de la pobreza. Y cuando hablamos de lo que cambia en la Argentina, a mí me parece, y estamos hablando de generación de empleo, de crecimiento económico, de puestos de trabajo en el sector privado, yo creo que no se ha dicho lo suficiente, y a mi juicio es lo que más demuestra el fracaso del modelo que superamos, el fracaso del kirchnerismo ejerciendo el gobierno, fue los índices de pobreza. No hay país de América Latina, ninguno, que en la década que nosotros desperdiciamos, donde se recuperó la economía, donde valieron los productos primarios de América Latina y donde todos nuestros vecinos se recuperaron, Brasil pasó de una pobreza del 38% a una pobreza de menos del 20%. Chile está en niveles de pobreza del 8%. Que después de Uruguay está en, no tengo la cifra exacta, pero siempre todos abajo del 18%. América Latina en general tuvo un formidable descenso de la pobreza en los últimos 10 años. La Argentina es el país que hace la excepción. Más alta inflación y más nivel de pobreza. Entonces acá no solamente fue el problema de la corrupción, no fue solamente el problema del autoritarismo, no solamente se robaron todo, sino que fueron absolutamente ineficaces para administrar el bienestar del pueblo argentino, generar la riqueza que hace que los argentinos vean mejor. Fueron un fracaso rotundo y en las mejores circunstancias, porque con los mejores ingresos y con todo nuestro, digamos, no te estoy comparando con Dinamarca y Noruega, con los vecinos, con los que venden el mismo tipo de cosas que nosotros y hacen el mismo tipo de cosas que nosotros. Y mientras llenaban la boca con la palabra inclusión. Exactamente. Claro, entonces, el modelo, ¿cómo era? El modelo inclusivo, sustitución. Sí, todo macaneo, pero yo digo, este 1.7 que bajó la pobreza es una tendencia. Conforme sigan creciendo los niveles de la economía como están creciendo, sin duda estos niveles, estos 680.000, muy pronto van a ser 1.200.000 argentinos que estén por debajo. Vamos a ir avanzando en este sentido, no tengo ninguna duda. Mientras hablabas, pasan los distintos indicadores: producción de carnes blancas 4,3%, producción de cemento, venta de vino fraccionado aumentó un 2,4% comparativo con el año anterior. Estos son un promedio. Oficiales. Yo todavía no lo veo. Yo iba a decir, es un promedio, seguramente la bodega Facundo aumentó mucho más. El turismo internacional, la actividad industrial, la producción de carne roja, o sea, son los distintos elementos dinamizadores, por cierto, no solamente la industria de la construcción o la producción del cemento, sino que son factores dinamizadores en distintas áreas del quehacer económico. Estos son números oficiales que por primera vez tenemos un INDEC a cargo de Jorge Todesca, alguien confiable, absolutamente serio y confiable. En el último minuto, ¿cómo ves las elecciones para el 22 de octubre? Con mucho optimismo. Yo creo que Cambiemos crece, hay una decisión de los argentinos de apoyar, darle fuerza al gobierno. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con la candidatura de Elisa Carrió, me parece que se da una síntesis casi perfecta, porque tiene que ver con la demanda de la sociedad. Encabeza la lista alguien que acompaña con toda firmeza al gobierno, pero alguien que es muy dura, muy atenta contra cualquier
caso de corrupción o cualquier sacadita de los pies del plato. Y me parece que esas son las cosas que la sociedad demanda, que se acompañe al gobierno y que no se vuelva a las prácticas que se venían desarrollando. Y me parece que las opciones que está tomando el electorado están ratificando ese camino. Apoyado por una gestión exitosa por parte de Mauricio Macri. Exactamente, y en la ciudad de Buenos Aires también. Larreta, Sí, por eso Horacio Rodríguez Larreta de la ciudad. Y nosotros nos vamos hasta el próximo viernes, próximo martes, si Dios quiere. Chao. En la emoción del cumpleaños, vas a decir. Bueno, brindemos con agua. Aunque... ¿El viernes es la fiesta? No.